El concepto del tiempo es muy confuso, tanto así que no pudo ser medido por una sola persona, sino que fueron diferentes culturas las que fueron gradualmente aportando a la creación de dicho concepto. La primera medida del tiempo, aunque en aquel entonces no eran conscientes de esta, fueron los ciclos horarios diurnos y nocturnos, o dicho de otro modo, el día y la noche. Esto, sumado a las estaciones del año y a las variaciones de tiempo de luz, debido a los solsticios, dieron lugar a los primeros calendarios, basados en el sol y la luna. Muchas civilizaciones como los egipcios, los babilonios o los mayas, fueron los que disponían de calendarios divididos en días, meses y años. Uno de los primeros relojes de la historia fueron los relojes de sol usados en el antiguo Egipto, lo que dio lugar a la primera medida fraccionaria del día a excepción de la noche. Sin embargo, esta nueva medida, que para nosotros serían horas, variaba debido a las épocas del año, haciendo que dependiendo de esas entre comillas horas, variasen en duración o longitud. A propósito, ¿nunca escuchaste a jóvenes decir que el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor no servían para nada? Pues los babilonios no pensaban lo mismo, ya que sobre el 2000 a.C., desarrollaron un sistema basado en el número 60, que dividía las horas en 60 minutos, y los minutos en 60 segundos. El 60 se escogió debido a su facilidad para dividirse entre múltiples divisores. Posteriormente, los griegos y los romanos usaron el reloj de sol, sumado a un reloj de agua mejorado, que medía también el tiempo por la noche e incluso medía mejor que el reloj de sol, para dividir el día en 12 horas de luz y 12 de oscuridad, además de que mejoraron el calendario con el calendario juliano, en el cual está basado nuestro calendario actual. A menudo se menciona a un astrónomo griego llamado Hiparco, y se dice que fue él el que dividió el día en 24 horas, pero ese dato podría ser erróneo, aunque vale la pena mencionarlo. Posteriormente, durante la Edad Media, los relojes mecánicos empezaron a desarrollarse en monasterios, que necesitaban medir de forma precisa el tiempo de oración. Estos primeros prototipos solo se dividían en horas, pero posteriormente se adaptaron para dividirse en minutos y segundos. En tiempos casi modernos, Christian Huygens mejoró la precisión del reloj de la época, creando el nuevo reloj de péndulo en 1656, que permitía una medición más precisa de los segundos. Finalmente, en 1884 fue cuando se estableció el meridiano de Greenwich como el meridiano cero, lo que dio paso a el sistema de zonas horarias de hoy en día, estandarizando una hora por cada región del mundo. Y a modo de cierre, y como dato curioso, todos sabemos cuánto tiempo dura un minuto, una hora o un día. Pero ¿cuánto dura un segundo? Un segundo dura exactamente este número de ciclos de radiación, correspondientes a la transición entre dos niveles de energía del átomo de cesio 133. Es una medida muy rara, pero se hizo así porque, según los científicos, el cesio 133 tiene propiedades muy estables, por lo que no se puede alterar prácticamente con nada, permitiendo una medida de tiempo muy exacta en la mayoría de ocasiones. Esto fue declarado en 1967 en la Conferencia General de Pesas y Medidas. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.